Amigos, muy buenas noches en este lunes 10 de julio del 2023, ya iniciando el segundo semestre del año. Y estamos aquí en esta emisión número 81 de Frente a Frente, sobre un tema fundamental que es de importancia para entender la evolución de las culturas originarias de Mesoamérica. Un tema donde, por su importancia, es válido resaltarlo, ya que este lugar, Santa Luisa, ubicado justamente entre los municipios de Gutiérrez Zamora y de Tecolutla, representa mucho para entender la evolución de las culturas originarias de Mesoamérica y, por supuesto, de las que se ubican en el centro de Veracruz. Y hoy tenemos dos invitados especiales, dos científicos norteamericanos que tienen, en el caso del doctor Jeffrey Wilkerson, casi 60 años trabajando en México con unas investigaciones que todos conocemos aquí en el país sobre la importancia de Santa Luisa, de la ciencia del Tajín, sus estudios sobre el Pital, en el municipio de San Rafael, y el doctor Jeffrey Wilkerson nos ha hecho el honor de venir a platicar con nosotros de estos temas que son fundamentales. Y también se encuentra con nosotros el doctor Samuel Hawley Klein, ¿así se pida? Sí. Así se suena, ok. Del cual voy a decir a grandes rasgos su currículum. Es egresado del doctorado en antropología de la Universidad de Stanford. Realizó una maestría en antropología por la misma universidad y la licenciatura en antropología y lengua española por la DePauw University. Ha realizado trabajos en el campo etnográfico, en Papantla, en Coetzalan, Puebla, además de investigación archivística en la Ciudad de México, Jalapa y Veracruz, así como prácticas de campo arqueológico en Kiyuk, Yucatán. Y por supuesto el doctor Wilkerson, que pues es de todos conocidos aquí en Veracruz y en México, que es actualmente el director del Instituto para la Ecología Cultural de los Trópicos, con sede precisamente en Tecolutla, Veracruz. Es doctor honoris causa de esta universidad, con mucho honor, y es autor de valiosas investigaciones sobre la zona arqueológica del Pital y la cultura totonaca, así como el haber participado en la realización de importantes documentales históricos para Nat Geo y para Discovery Channel. Es un honor, de verdad, tenerlos aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a platicar. Ayer se iniciaron las grabaciones de un documental que va a ser, pues, no solamente porque es histórico, sino va a ser fundamental para que la sociedad, la gente, los países, los estudiosos, los interesados en el tema, conozcan de este lugar de Santa Luisa. Gracias, Sam, por estar aquí, de verdad, aprovechando, el doctor Wilkerson aprovechó tu visita al país para que pues empezara este proyecto que es muy importante para entender la evolución de las culturas originarias. Quiero empezar contigo, Sam. ¿Cómo conoces Santa Luisa? ¿Cómo llegas a la zona de Santa Luisa y la zona de la cultura totonaca del centro del estado? Sí, bueno, pues antes que nada les agradezco la invitación. Me es grato estar aquí con ustedes hoy. Bueno, yo llegué, de hecho, como estudiante. Me tocó un semestre como estudiante de intercambio, bueno, aquí en Jalapa, y pues entré en el programa. El director de ese programa, un arqueólogo llamado Robert Kruger de la UV, nos llevó a varios sitios arqueológicos, entre otros el Tajín.
Y pues más o menos de ahí, como estudiante de la licenciatura, ahí nació mi interés. Y pues cuando iba yo programando, lo que quise investigar, que a grandes rasgos trata de la historia más, digamos, contemporánea de El Tajín y la región, pues las investigaciones que se había llevado a cabo en Santa Luisa con el Dr. Wilkerson fueron pues fundamentales, ¿no? O sea, de hecho, entonces, por decirlo así, yo conocí Santa Luisa primero a través de las publicaciones, ¿no? Por los textos, por los estudios. Y de hecho creo que fue hasta como el 2014 o 15 que conozco al Dr. Wilkerson en vivo, que conozco a Zamora y la zona arqueológica. Pero aún así, bueno, así un poco de la importancia de Santa Luisa, ¿no? Aún sin conocerlo en vivo, los estudios que se han realizado, las interpretaciones de la historia de la región que nos ha proporcionado estas excavaciones son claves para entender pues cómo es esa región en términos históricos, temporales y geográficos también, porque a veces nos acostumbramos a enfocarnos en solo un sitio arqueológico, un periodo del tiempo, pero las excavaciones en Santa Luisa nos dan, que me estaba diciendo el Dr. Wilkerson, que ya son casi 10,000 años de historia y una idea de la región que abarca muchos sitios a la vez. Entonces, el poder entender este contexto, la verdad me ha sido muy, muy importante como para entender pues dónde cabe mis estudios y pues cómo se puede seguir investigando las preguntas que nos ha generado la investigación del Dr. Wilkerson y bueno, todo el trabajo que se ha dado en Santa Luisa. Trabajo que ha sido muy importante que ha hecho el Dr. Wilkerson y que ha significado para muchos estudiosos el poder entender no solamente la importancia de la ubicación del sitio, sino cómo se desarrolla el proceso de la civilización, por llamarlo de alguna manera, porque el punto de vista arqueológico es muy diferente al antropológico. Y tú eres antropólogo, entonces tu visión sobre el desarrollo cultural, los asentamientos que se dan en ese lugar y cómo se va construyendo la cultura o el crecimiento cultural de esa zona, que gracias a los estudios del Dr. Wilkerson sabemos que fue fundamental para el desarrollo de las culturas originarias, no solamente de México o de Veracruz, sino de Mesoamérica misma, ¿no? Entonces, desde este contexto, Jeffrey, ¿cómo es que nace, en tu caso, esta investigación sobre Santa Luisa y que te lleva a conclusiones muy importantes sobre la zona? Bueno, cuando empezamos a ver la región, hubo una serie de problemas de cómo enmarcar las investigaciones, porque el Tajín estaba flotando en el tiempo y el espacio. Ahí estaba el Tajín, pero ¿qué fechas tiene? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué influencia tenía? ¿Es un solo edificio? ¿Es un solo grupo de edificios? ¿Es una ciudad grande? ¿Es una civilización? ¿Es uno de los grandes centros de cultura en México antiguo? Todas son preguntas. Entonces, cuando se empieza a buscar, me llevó varios años en buscando un lugar. Y hay que buscar un lugar donde el potencial de mucha evidencia esté manifestado. Entonces, vi en muchas partes. Decidí que por Gutiérrez Zamora, de empezar, precisamente por hallazgos locales, menores, pero en su conjunto, que indicaba muchas épocas de tiempo. Entonces, a empezar ahí, en los años 60, siglo pasado, realmente fue algo rápido darse cuenta que aquí hubo una población
muy grande, muy anterior al Tajín, para empezar, contemporáneo con Tajín y posterior al Tajín, todo. Y luego sobre la marcha, la evidencia de que hay también la presencia de animales extintos, megafauna, o sea, mastodontes, gliptodontes, megatherios y caballos silvestres. Entonces empezamos a encontrar todo esto. Para hacer una cronología arqueológica se necesita capas, se necesita áreas donde esto está encima de esto, que está encima de esto, y que hay fechas. Fechas, ¿cómo hacemos esto? En aquel entonces no hubo fechas radiocarbono 14, que es un modo en todo el mundo que se ocupa para fechar depósitos arqueológicos orgánicos. Okay. Entonces tuvimos que empezar con lo básico. Tuvimos que aplicar metodologías hasta aquel entonces no usado en Veracruz. Hicimos mucha fotografía en infrarrojo. Establecemos cadenas para ver, por ejemplo, el fechamiento de obsidiana por hidratación. Hicimos comparación de imágenes de satélites, de lo cual eran pocos disponibles en aquel entonces, con áreas y con nuestras propias fotografías. Tuvimos que consultar cosas tan difusas como bitácoras de barcos del principio del siglo XIX, o sea, 1830, 40, 50. Esto para reestablecer, en papel por lo menos, cómo era el medio ambiente del área. En los barcos, cada capitán de barco tiene que apuntar lo que ve, lo que observa y, muy importante para ellos, la altura de los árboles visibles en la costa. Entonces, dimos cuenta que hubo selva alta, aún adentro del siglo XIX, en esta área. Tomamos pruebas, perforamos para tener pruebas de cambio en plantas, encontrar donde hubo agua dulce, agua salada, salubre, qué recursos hubo en el área. Tuvimos pruebas arqueológicas, trincheras pequeños de tamaño, 1,5 metros o 1,3 de ancho, a veces 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros de profundidad. En algunos de ellos encontramos evidencia de una población, pues podemos decir, absolutamente asombroso. Tuvimos unos trincheras que tenían cerca de 50,000 tepalcates. Eso es una enorme cantidad de material, de desecho humano acumulado. No hubo nada en el oriente de la República en aquel entonces con esas densidades. Luego tuvimos que comparar con el Tajín y con otras áreas. En realidad dimos cuenta que Santa Luisa, nombrado por un rancho que está junto a Gutiérrez Zamora, en realidad extiende la antigua población hasta el municipio de Tecoloa, dentro del municipio de Tecoloa, hasta el pueblo de Tecoloa. Son muchos kilómetros. Sí, 10, 11, 12. Entonces, luego dimos cuenta que hubo campos elevados y campos para riego y de quitar agua también, o sea, agricultura intensiva. lo que implica asentamiento humano. Implica una enorme población y control central para hacer esas obras. Esas obras vienen siendo las obras más grandes hechas por el hombre de esta parte de la República en la antigüedad.
el número de metros cuadrados movidos y acumulados en cierta parte es tremendo. Implica mucho esfuerzo humano. Muchísimo, muchísimo. Entonces se va armando una cronología a base de todos estos factores. Otras cosas, pudimos empezar a examinar conceptos como cambio climático. Es decir, qué tipos de cambio de clima ha habido en el pasado en la costa de Veracruz. Y vimos que hubo ciclos de tempestades, ciclos de inundaciones, ciclos de movimiento de personas. Sí. El fenómeno natural posibilita Sí. la migración. Sí, ¿no? exactamente. Obliga a veces la migración. Entonces, esto contribuyó a que podíamos dividir toda la costera veracruzana en una serie de 4 áreas que son áreas naturales y culturales a la vez y que persisten hasta hoy en día. Entonces, el estudio de Santa Luisa empezó estableciendo una cronología para que el Tajín podemos amarrar en tiempo y espacio. Y acabó, y todavía no ha terminado realmente, con cerca de 10,000 años de presencia humana, más anterior una presencia de flora y fauna totalmente delfines del Pleistoceno, delfines de la época de hielo, si lo queremos llamar así. Toda esta cronología. No hay aún este tipo de cronología por esta costera, por este área. Pero lo importante, o sea, no tenemos más cronologías como esto, algún día sí habrá. Pero en realidad, Santa Luisa es la llave, fue la llave para entender el Tajín. Y fue la llave para abarcar estos otros temas, desde cambio climático hasta definiciones ecológicas, hasta civilizaciones anteriores al Tajín en la región. Qué interesante. Las condiciones naturales, pues, implica que ahí hubo asentamientos humanos. Desde el punto de vista antropológico, Sam, ¿cómo se entiende la posibilidad de que humanos que son migrantes se ubiquen en un lugar y empiecen a construir un andamiaje, por llamarlo cultural, porque implica todo, ¿no? Para mí implica todo. ¿Cómo se da ese proceso según la visión antropológica? Pues es una muy buena pregunta y es una complicada, ¿no? Pues podemos pensar de alguna forma en, pues, por qué la gente se suele mudar, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si imaginamos, pues, ¿por qué habrá llegado la gente a un lugar como Santa Luisa, ¿no? Bueno, en varios periodos por allá hace mucho calor, ¿no? Por ejemplo. Pero si vemos, y gracias a esas investigaciones, podemos verificar, por ejemplo, la explotación de recursos del mar, ¿no? La riqueza de los recursos naturales, de los cuales la gente, pues, cuando se dieron cuenta de que había este tipo de recurso ahí, este tipo de todo tipo de la comida que se puede sacar del mar por ahí, ¿no? Y que todavía se puede, ¿no? Cuando se da cuenta de que hay este tipo de recurso por allá, pues les conviene. Es un ¿no? atractivo, claro, ¿no? Sí, y bueno, y si lo vemos el proceso a largo plazo, pues también podemos entender que los primeros pobladores también empezaron a generar las condiciones para que llegaran más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en otras quizás migraciones, por decirlo así, a la región, pues también podemos imaginar que las condiciones hubieran sido mejoradas, ¿no? Por los antecedentes, las otras poblaciones más antiguas por allá.
Y bueno, seguro que en algunos momentos pues la gente también se va, ¿no? La gente vienen, pero muchas veces bueno, también es una pregunta buena y complicada, pero porque solo lo podemos entender a través de ciertos métodos, ¿no? Así es, O sea, así es. yo como antropólogo pues hago mis entrevistas, pero ¿cómo voy a hablar con alguien que no Bueno, o sea, que ya no están, ¿no? Pues no, está bien complicado. Pero gracias como los métodos que mencionó el doctor Wilkerson, pues podemos empezar a entender, pues por eso les conviene llegar a una región así. Pues por eso la gente ha vivido ahí casi 10,000 años, ¿no? Las teorías más aceptadas en el tema del desarrollo humano tienen que ver que ante la abundancia de recursos, pues es evidente que tribus migratorias se asienten ahí y que a partir de elementos como la agricultura, como la pesca, empieza a haber excedentes y se asientan precisamente en la zona, y a partir de ahí empieza lo que Marx llamaba la plusvalía social, ¿no? Que empieza a haber muchos atractivos para el asentamiento. Pero ¿cómo se liga esto, Jeffrey? ¿Cómo se liga este proceso de desarrollo cultural, por llamarlo de alguna manera, con sitios como el Tajín, como el Pital? El Tajín, el florecimiento del Tajín es en el posclásico. Estamos hablando de 1300, 1500 aproximadamente, ¿no? 1200, algo por ahí. Y estamos hablando de los primeros asentamientos ahí, que son mucho más antiguos, ¿no? El Pital, como tu misma investigación lo señala, es antigua, es más vieja que el Tajín, ¿no? Y una ciudad esplendorosa, porque los que hemos estado ahí sabemos la enormidad de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se empieza a generar después de tantos años, pues, ¿no? La época es tremenda, viéndola desde el punto de vista del desarrollo cultural, ¿cómo se empiezan a vincular o a generar esta derivación en las culturas aledañas a partir de fenómenos migratorios, como tú señalas, por fenómenos naturales, obviamente, ¿no? Y cómo eso se empieza a dar. Por ejemplo, ahora que he estado yo muy recientemente metido ahí en la selva yucateca, en la selva maya, hay mucha similitud con el lenguaje de la cultura huasteca. La lengua maya para mí fue totalmente, dije, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál es tu teoría al respecto, Jeffrey? Bueno, primero voy a mencionar que una de las interpretaciones que hubo sobre el Tajín fue que en tiempo estaba en estos siglos que mencionaste. En realidad sabemos hoy en día que el Tajín va tras el primer milenio después de Cristo, y que el gran apogeo, más bien 1100 de la era. Pero en realidad el aspecto del etnogénesis, si lo queremos usar el término, de grupos tal como los huastecos, los mayas, es muy interesante. Hoy en día existen 26 idiomas mayas. Sí. Y estos cubren una enorme área en México Sur y en Centroamérica. Uno de los idiomas mayances realmente es huasteco. Y huasteco separó realmente de lo más a razón de más o menos 3,000 años, muy cerca de esto. Hay un poco de variación en esta interpretación, pero por ahí va. Entonces, los huastecos tenían que haber migrado, si queremos
que todos los mayas estaban en el sur en aquel entonces los huastecos empezaron a venir hacia el norte, hacia el área del norte del Golfo, y establecieron en lo que hoy en día conocemos como la Huasteca. Ellos realmente son sí maya en el sentido lingüístico. Sus aspectos culturales son bastante diferentes y tienen una tendencia bélica que salió muy fuerte en los últimos siglos de su presencia en la Huasteca, pero la verdad es que la evidencia más antigua en algunas partes de la costa parece que son huastecos, pero probablemente en movimiento. Y los totonacos provienen de algunas áreas. Hay dos puntos de origen en general, el altiplano y hacia Teotihuacán hay referencias, pero también por mar. Hay varias referencias de movimiento por mar. Y interesantemente hay algunas evidencias de presencia de personas, si no hablaban totonaco, hablaban algo muy parecido, en el Golfo más al norte. Y también en la apogeo de Tajín, y después hubo gente que salieron de la región. Hay un lenguaje que es conocido, lo llaman Chicamoteltec, que es Chicamotelteco, es en la frontera de Chiapas con Guatemala. Y es un movimiento de huasteco, otra vez, pero hacia el sur. Yeah. Y tiene como 1000 años que se separó. Hay técnicas que se llaman estadística, lexicostatistics, y hay también otros modos para ver qué distancia tiene un idioma a otro idioma. Pero los huastecos necesitamos estudiar aún más y entender todos estos movimientos. Es una de las culturas de Veracruz que están menos estudiadas, considero yo. Y muy importante, muy, muy importantes. Y otra cosa, el Tajín, el pital antes del Tajín, luego contemporáneo por un pequeño serie de siglos, pero en realidad el Tajín representa un apogeo cultural de una civilización. También el pital. Pero sus orígenes son diferentes, sus manifestaciones son diferentes. Y es muy probable que las antiguas ciudades de Mesoamérica, especialmente en las costeras, en las áreas tropicales, que muchos de ellos eran multilinguales. En la cuestión del Tajín, yo pienso esto muy fuertemente, y en cuestión de pital, También. muy probable. Fíjate, Samuel, tú has estado haciendo estudios en Quetzal. Yo he leído muchas interpretaciones sobre el origen de la cultura totonaca. Y ese es uno de los lugares que algunas teorías dicen que nace, de alguna manera empieza a gestarse esta cultura, ¿no? Hablan de la ceremonia de los voladores que se origina ahí y que luego la cultura va bajando hacia lo que es el Tajín, y al colapsarse el Tajín suben hacia la cuenca del Tecolutla y hay ahí algunos asentamientos arqueológicos. ¿En tus estudios has llegado a alguna conclusión si efectivamente el origen de la cultura está ahí, o como dice Jeffrey, también es posible que llegaran otras corrientes migratorias? ¿Cómo se integró esta cultura, Samuel? Creo que soy muy chamaco para tener una respuesta concreta a esa pregunta. Pero sí tenemos los registros del siglo XVI, por ejemplo, cuando los frailes de ese tiempo estaban haciendo casi sus entrevistas con los totonacos de aquel entonces.
pues sí, tenían la historia, ¿no? La historia local de que sí habían venido desde el lugar de origen de Chicomostoc, 7 cuevas, que se habían pasado por Teotihuacán, que se había llegado a la sierra, y que luego se fueron migrando hacia el norte. Bueno, ¿cuáles son sus orígenes? Sí, es una pregunta difícil. Pero también creo que algo que sí vale enfatizar, creo yo, es precisamente la cuestión multiétnica y multilingüística. Por ejemplo, si hoy, bueno, vas a Quetzala, ¿no? Te encuentras con un sitio arqueológico muy parecido al Tajín, Yoalichan, ¿no? Pero Yoalichan es nombre en náhuatl, ¿no? Hay varias comunidades todavía en el municipio de Quetzala donde se habla el totonaco y se habla el náhuatl. Así es. Y el náhuatl que se habla es un dialecto de náhuatl, por ejemplo, que no tiene el sonido de ch, ¿no? Es el náhuatl, ¿no? Y el totonaco que se habla también es un poco diferente de la totonaca, de la lengua totonaca que se da en la costa, también, ¿no? Entonces, eso simplemente es porque siempre nos acuerda, porque esas zonas, la verdad, nunca fueron aislados, ¿no? Hoy en día a veces decimos de las regiones culturales, de las identidades étnicas, pero cuando nos topamos con casos así y nos damos cuenta de que, bueno, tal como hoy, ¿no? Esas ciudades, lugares como Tajín, como El Pital, la verdad debían de haber sido multilingüísticas, multiétnicas. Entonces, para mí, pues el origen está interesante, pero si vemos el proceso y cómo se fueron relacionando estas culturas a lo largo del tiempo, creo que ahí, tanto en la sierra como en la costa, estamos en un lugar muy bueno para estudiar este tipo de relación entre distintas culturas que nos da, bueno, culturas y civilizaciones, por decirlo así, muy únicas, ¿no? Y muy dignos de estudiar y divulgar también. Divulgar, acabas de decir la palabra correcta. O sea, y ayer se iniciaron las grabaciones de un documental importantísimo, como decía yo en la introducción, para entender la historia de la evolución de las culturas mesoamericanas y las que se ubican en el estado de Veracruz. Yo creo que a la ciencia siempre le ha faltado esa parte, la divulgación porque la ciencia a muchos de nosotros nos parece pues campos muy complicados y no es así. Realmente la ciencia, todas las ciencias, pero en especial la arqueología y la antropología, que van muy concatenadas, son fundamentales para entender la historia, ¿no? Y hace falta esfuerzos de divulgación que no solamente corresponden a los científicos como ustedes, sino también a las universidades, también a los gobiernos municipales, estatales. Y este esfuerzo que se desarrolla, que empezó ayer y que va a continuar los próximos meses, sobre este estudio de Santa Luisa y la importancia para entender su significado. ¿Cómo nace esto, Jeffrey? ¿Cuál es el objetivo de este estudio, de este documental? Pues el corazón del concepto es precisamente proyectar hacia un público interesado los resultados de 60 años, el mes pasado. Tienes trabajo. 60 años de trabajos, pero en una forma lógica que se puede entender y puede ser utilizable esta cronología y estos conocimientos para otros propósitos también. Todos los estudios de Santa Luisa, también conocido como la zona arqueológica de Gutiérrez Zamora o Gutiérrez Zamora y Tecalutla, y a veces Tecalutla, todos esos nombres es el mismo. Pero en realidad todos esos estudios eran multidisciplinarios. Hay espacio para muchísimas disciplinas para que los conocimientos distintos
desde distintos puntos de vista, lo podemos juntar y lo podemos tener una mejor visión. La difusión de este trabajo con su impacto a una región amplia y grande es muy importante para el futuro. O sea, no es algo que aunque se empezó hace cientos de años a darse cuenta que en el área que hoy en día es Veracruz, que hubo vestigios del pasado, en realidad, con la excepción de ciertas zonas, ciertas áreas, es una situación que al público no hay la información fácilmente accesible. Accesible, claro. Entonces, Pocos conocen Santa Luisa. Pocos conocen Santa Luisa. Pocos, sí. Pero en realidad un documental hace más fácil el acceso, hace más fácil no solamente el conocimiento, pero que haya idea de la importancia para el futuro. Necesitamos más Santa Luisas, pero la historia de la arqueología es que se encuentra un aspecto aquí, otro aspecto allá, y si empezamos a ver las regiones como regiones con bases naturales de medio ambiente, con culturas, hablando varios idiomas en muchos casos, y a veces hablando varios idiomas, pero usando los mismos artefactos, los mismos, la vida diaria y todo, usando la misma cerámica o piedra, esto o el otro, pero hablando distintos idiomas. Ejemplo sí es Quetzalén, como dijo el doctor. Y hay muchos otros lugares también así. Veracruz tiene mucho por aportar al conocimiento del México antiguo. Muchísimo. Fue un lugar de muchas personas a través de mucho tiempo, mucha innovación, mucha adaptación, mucha evidencia para que entendamos cambios en clima, cambios en los ciclos de tormentas e inundaciones y de las migraciones. Hay una diversidad muy profunda. Hay pocos lugares así en todas las Américas. Y para mí ha sido un privilegio a través de 60 años de trabajar en la ciencia de Veracruz. Sí, sin duda, ha sido un esfuerzo enorme y el legado que dejas, que estás construyendo, es importantísimo para entender la historia, pues no solamente de Veracruz, de México, de Mesoamérica, ¿no? Es fundamental. A mí, cuando yo leí por primera vez tus trabajos, Jeffrey, lo que me llamó la atención fue ese estudio que hacías de los fenómenos naturales y su impacto en las comunidades, ¿no? Sí. Fue ha sido una aportación fundamental para entender el movimiento de las culturas costeras, por llamarlo de esta manera, ¿no? Es fundamental este tipo de cosas. Este documental, que me imagino que se va a llamar Santa Luisa, Origen, ¿no? Porque precisamente significa eso. Pues lo primero que tenemos que hacer es agradecerte el esfuerzo que vas a hacer, porque evidentemente a estas alturas tú dominas muy bien todo lo que implica la zona, pero el hecho de que tengas la voluntad para hacer un documental de esta naturaleza se agradece no solamente por parte de los veracruzanos, sino también por la ciencia misma, para entender lo que se va a derivar de este documental y su divulgación hacia la gente. Por eso es importante la participación de científicos como Samuel. Sam, de verdad que qué bueno que decidiste aceptar las entrevistas que el doctor te hizo, porque son claves para entender la perspectiva de la ciencia antropológica en este contexto, ¿no? O sea,
¿Qué esperas tú del documental una vez que ya platicaste con Jeffrey? ¿Cuál es tu visión? No sé, algo que también, también agradecer al doctor Wilkerson también porque, es científico, ¿no? Pero también siempre está atento a la importancia de la divulgación, ¿no? Por ejemplo, en sus trabajos que se ha publicado, por ejemplo, en National Geographic, son muy buenos para leer. Así es. Y en un lenguaje sencillo, además, accesible. Y los que estudian la comunicación van a saber que no a todos nos da ese talento. Tenemos ese talento. Sí, ¿no? Entonces, cuando me explicó un poco sobre el programa del documental, yo pensé, pues qué bueno que puedo yo que puedo aprovechar de la oportunidad para seguir aprendiendo del Dr. Wilkerson, pero también que puedo yo apoyar tantito en ese esfuerzo de divulgación, ¿no? Porque es otra disciplina, por decirlo así. Sí, la claro. comunicación de la ciencia es otra disciplina. Requiere, no es fácil. No, nada más. Y a mí no se me ha dado. Está bien difícil. Pero, como comenta el Dr. Wilkerson, como usted también nos ha comentado, el formato del documental, pues sí, esperemos que ayuda en ese trabajo de divulgación y también dar la importancia y el sentido que merece el proyecto para un público más en general, ¿no? Porque sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, ¿no? Que es clave para los estudios de Veracruz, pero también de México antiguo y ni México antiguo, México en general. Y creo que sí, me es grato poder participar y apoyar tantito en lo que puedo. Muchas gracias. Muchas gracias porque este documental que nace del interés del doctor Wilkerson por divulgar esta parte del proceso de evolución de México, de las culturas antiguas, pues nosotros nos hemos sumado a él, ¿no? Porque de verdad que consideramos que es un factor fundamental para entender la historia de Veracruz, como tú dices, de México, antes y ahora, ¿no? Por eso, Jeffrey, qué bueno que se iniciaron ya los trabajos. Me imagino que vienen cosas muy complicadas, como seguir, no solamente grabando las partes fundamentales de la zona, quizás más entrevistas con científicos también que han estado en la zona, estudiando la zona, que han estado contigo, incluso como alumnos, y que luego se han vuelto científicos de primer nivel, ¿no? Aquí en México y en el exterior. Y esos trabajos que has hecho a National Geographic y a Discovery también, que has trabajado, pues ojalá también los popularicemos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que decirle a Nat Geo que a ver si nos lo libera la posibilidad de darles difusión aquí, porque tus trabajos se conocen más, infelizmente, se conocen más en el exterior que dentro del país. Solamente los que nos interesan los temas, como eso es que llegamos a ti. Yo me hice el favor de recibirme, yo traía la inquietud aquí estamos grabando una serie de documentales. Ya tenemos la experiencia con los muchachos que grabamos el recorrido de Cortés, Hernán Cortés, con motivo de el 500 aniversario de la fundación del puerto de Veracruz. Entonces anduvimos recorriendo todas las zonas, ¿no? Y ahí aprendimos, los muchachos se empezaron a capacitar y a interesar en el tema. Entonces estamos desarrollando un documental sobre las culturas originarias de Veracruz. Y así fuimos a dar con el doctor Wilkerson, y él amablemente y generosamente además nos ha orientado mucho sobre este documental. Y ahora que nace esta propuesta por parte del doctor Wilkerson sobre Santa Luisa, pues nos sumamos. No teníamos otra opción más que sumarnos para apoyar y para pues estar ahí en ese proceso, ¿no? Gracias, Jeffrey, gracias, Samuel, por estar aquí en este programa. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Jeffrey? Sí, quisiera expresar muy sinceramente
mi agradecimiento a usted por su interés en estos temas y a la Universidad Ives por abrazar el concepto de que examinamos el pasado en un modo científico y en un modo para el público en general. Veracruz tiene mucho por aportar, muchísimo, al conocimiento de México antiguo, Mesoamérica, y realmente en cómo se mide el concepto de civilizaciones y cómo el hombre es parte del medio ambiente, pero que hay cambios y cómo adapta. Hemos apenas empezado a conocer lo que hay aquí. Hay pocos lugares en el mundo como Veracruz, realmente. Entonces, un documental sobre esta cronología básicamente es para dar una idea inicial, un primer paso en examinar todos esos temas. No estamos exentos de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el pasado. Y tenemos que conocerlo. Si vamos a conocer el futuro, tenemos que empezar con el pasado. El pasado, por supuesto. Así es. Y para esto es el concepto. Muchas gracias, Jeffrey. Samuel, ¿algún comentario final? No, también solo para agradecer al doctor Wilkerson, que también me ha apoyado a mis estudios también durante años ahora, y pues hasta este proyecto no había tenido el gusto de conocerle a usted y a la Universidad Ives, y me da mucho gusto, y espero que no sea la última vez que nos vemos por acá. Eso es lo que yo te iba a decir, ojalá vengas más seguido, Sí. más seguido y te integres al desarrollo del documental también, ¿no? De que también. con tu experiencia, tus estudios, porque este proyecto necesita el apoyo de todos, por supuesto, ¿no? Por su importancia, por su significado, por su trascendencia, diría yo incluso. Es fundamental que nos sumemos a este proyecto del doctor Wilkerson, ¿no? Eres bienvenido en Veracruz. Gracias. Y esperemos que no sea la última vez. Yo también, Bueno, pues muchas gracias a ustedes, estimado auditorio. Es una entrevista muy, muy interesante, sobre todo porque los que nos apasiona, sin ser científicos, simplemente la pasión nos manda para investigar, para estudiar, para conocer este tipo para conocer este tipo de sitios y su importancia, pues nos sentimos muy contentos de que se desarrolle una investigación de esta naturaleza, un documental de este corte aquí en Veracruz. Muchas gracias, le agradezco el favor de su atención. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre, un gusto y un honor estar con ustedes. Muy buenas noches.